Vamos llegando al final de la realización de los análisis relacionados con aquella información primaria que definíamos desde la clase 1 en la introducción y que determinábamos en las clases 2, 3 y 4 cuando hablábamos de aquellos datos de la explotación, que buscábamos la similitud o la semejanza con la sangre en un análisis clínico, el plan de inversión, que buscábamos la analogía con la orina en un análisis clínico, y por otra parte con lo que sería el plan de financiación, que podríamos hablar de la saliva, por ejemplo, que utilizaríamos como un elemento para completar una analítica clínica, un análisis clínico. En ese sentido, el análisis financiero es uno de los análisis. O sea, si con la rentabilidad estamos midiendo, por ejemplo, el colesterol, por hacer una similitud que no tiene nada que ver con su significado, pero simplemente por continuar con la semejanza, con el paralelismo, en este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de un análisis de la glucosa, ¿no? Un análisis de lo que conocemos como el azúcar, ¿no? Entonces, en este análisis estamos llegando posiblemente al análisis, no posiblemente, al análisis fundamental dentro del análisis de viabilidad económica y financiera. El análisis financiero lo que nos indica es la capacidad que va a tener la empresa al generar sus cobros de hacer frente a sus compromisos de pago, haciendo frente a esos compromisos de pago tanto en cantidad como en oportunidad, o sea, tiempo. Siempre me gusta indicar en mis clases, de una forma más o menos castiza, que si una empresa no genera números rojos a lo largo de los años siguientes, pues lógicamente esa empresa va a ser viable financieramente. Por lo tanto, podríamos decir también que el análisis financiero es la capacidad que tiene la empresa de no entrar en esos números rojos. Hablamos de números rojos cuando los pagos superan a los cobros. El instrumento que utiliza es la tesorería previsional. Recordamos que el análisis económico estático utilizaba los resultados previsionales. Recuerdo que el análisis económico dinámico utilizaba el BAN, la TIR y la TIR neta. En este caso estamos hablando de la tesorería previsional. ¿Qué mide? Pues mide cash flow, flujos netos de caja. Flujos netos de caja, que son las diferencias entre cobros y pagos, no haciendo en este caso ninguna distinción. Por el hecho de que procedan de activo, de pasivo, incluso existen pagos, se consideran pagos, sean gastos o no sean gastos. Por ejemplo, la devolución de un préstamo es un pago. Sin embargo, el gasto asociado a un préstamo son los intereses, que también es otro pago. Por lo tanto, la devolución de préstamos la contemplaríamos en el saldo de tesorería al ser un pago, sin embargo no aparecerá en la cuenta de resultados porque no es un gasto. Es posiblemente el análisis más comprensible para cualquier persona neófita, en el sentido que estamos hablando de algo que todo el mundo entiende: qué entra en la caja y qué sale en la caja, para hacerlo de un modo para verlo de un modo, nunca mejor dicho, visual. Por otra parte, ¿es concluyente o no es concluyente? Recordamos que el análisis económico estático ni siquiera era concluyente los resultados previsionales para decir si un proyecto era viable económicamente. El análisis económico dinámico sí permitía determinar si un proyecto es viable económicamente, sin embargo esas condiciones necesarias pero no suficientes. El análisis financiero es un análisis concluyente. Quiero decir que si todos los saldos de tesorería de todos los años en los cuales estamos realizando el análisis son positivos, podremos decir que este proyecto es viable financieramente y a la vez es un proyecto viable. Por lo tanto, estamos hablando del análisis fundamental, como vengo insistiendo desde el inicio de esta clase. Aspectos técnicos, pues fundamentalmente aquí estamos hablando de tesorería, estamos hablando del principio de tesorería, cobros menos pagos, no estamos hablando de ingresos menos gastos. Por otra parte, considera aspectos de activo y pasivo, aquí no distingue como ocurría, porque esta mención la realizo para distinguir el flujo neto de caja que calculamos en el análisis financiero del flujo neto de caja o cash flow que calculábamos para el análisis económico dinámico, para calcular la fórmula del BAN en aquel análisis económico, en aquel análisis económico dinámico, en aquel cash flow, en lo que consideramos solo conceptos de activo. Por ejemplo, no aparecían los intereses de los préstamos. Y por otra parte, como siempre que hablemos de los cash flow en el caso del análisis de viabilidad económico, dinámico o estático, dinámico en el caso del cash flow para calcular el plan, tanto también en la cuenta de resultados estamos hablando de datos anuales y pospagables. Tendremos que considerar una convención porque estamos hablando de datos anuales y estamos hablando de formulación anual, de que verdaderamente al final del año todos los
cobros se han realizado y todos los pagos también se han realizado. Por lo tanto, considerada la introducción, como siempre, de la clase, en este caso concerniente al análisis financiero, nos queda saber cuál va a ser su cálculo. Recuerdo que bien en la plantilla Navia, bien en sistemas generados por este autor en otros momentos, como puede ser la aplicación Crear o la aplicación Proyecto Funámbula, que fue la primogénita, lo que nos interesa es comprender el análisis, porque esos sistemas nos van a generar de manera automática los cálculos. Por lo tanto, la intención es saber de dónde viene cada dato y el por qué está ese dato en esa posición, ¿no? En este caso, el cálculo va a parecer de nuevo semejante al hecho de realizar la cuenta de resultados previsionales, la cuenta de cash flow para el análisis de viabilidad económico y dinámico y el análisis, en este caso financiero. Puede ser incluso interesante para aquel alumno o alumna que sea avezado, que tenga un interés de comprender con minuciosidad todos estos cálculos. Puede ser interesante comparar la cuenta de resultados con la cuenta de resultados con la cuenta del cash flow para el análisis de viabilidad económica dinámico para el cálculo del BAN y la TIR y lo que sería la formulación de los saldos de tesorería vía flujos netos de caja. Ahí se puede hacer un resumen y se puede hacer una síntesis de las diferencias que existen entre unos estados y otros estados. Digo que puede parecer similar porque comenzamos de forma habitual, nos encontramos con ventas, nos encontramos con costes variables, haríamos la diferencia entre ventas y costes variables. Las ventas vendrán de las líneas de la explotación, de los datos de la explotación. Los costes variables vendrán de las líneas de explotación, de los datos de explotación, y el margen bruto, que es un cálculo intermedio, siempre lo ponemos de forma recta, con un cuadrado, será la diferencia entre de 1 menos 2 de las ventas, sustrayéndole los costes variables. Los costes fijos operativos venían de los datos de explotación, recuerdo, serían sueldo y salario, alquileres, agua, combustible, servicios exteriores, etcétera, etcétera. Por otra parte, los intereses, que los tenemos en función del plan de financiación. Si, por ejemplo, una empresa se autofinancia de manera al 100%, lógicamente no tendría ninguna partida de intereses. La devolución de los préstamos. Recordamos que los intereses aquí estamos adoptando, ya que estamos hablando de previsiones, la fórmula habitual para el cálculo del mayor porcentaje de préstamos de este país, que es el sistema francés, según el cual la cuota siempre es la misma, pero los intereses van siendo cada vez menos y la devolución del principal es cada vez mayor. Por eso veremos cómo la devolución de los préstamos va ascendiendo. También muchas veces puede llevar a engaño el hecho de ver que, por ejemplo, a partir de un año ya no aparece devolución de préstamo de intereses. Dependerá del plazo de amortización, del plazo de devolución que se haya establecido al determinar los datos del plan de financiación. Por lo tanto, intereses, devolución de préstamos. Los impuestos en este caso son muy sencillos, no tenemos que hacer todos los ajustes que hacíamos antes con la base de imponibles negativa, porque como los impuestos en este país se pagan en función del principio del devengo y el análisis de tesorería lo que está haciendo es intentar obtener información de cobro y pago. Como allí habíamos calculado los impuestos en el análisis económico estático, vamos a traer automáticamente los impuestos calculados al formular la cuenta de resultados previsionales, los vamos a traer aquí. Y por otra parte, recuperación de IVA solo en el primer año, que sería el plan de inversión, porque es un cobro, y el flujo neto de caja sería, lógicamente, si partimos desde el margen bruto, el 3 menos el 4, menos el 5, menos el 6, menos el 7, más el 8, que sería la recuperación de IVA. En definitiva, si pusiéramos verdes y rojos a cada uno de los conceptos, los dos únicos conceptos que nos encontramos como cobros serían las ventas y sería, por otra parte, la recuperación del IVA, que solo se produce durante un año, y el resto serían pagos, ¿no? Hablaríamos de los costes variables, de los costes fijos operativos, de los intereses, de la devolución de los préstamos, y hablaríamos de los impuestos. El saldo de tesorería acumular, quiere decir, si yo tengo, por ejemplo, 100.000 euros, para hablar en cifras rotundas y fáciles de cotejar, 100.000 euros en el flujo neto de caja del primer año y tengo 110.000 en el segundo, pues el saldo de tesorería del primer año sería 100.000.
al final, y el del segundo año sería 100 más 110.000, sería 210.000, y así sucesivamente. De ahí que haya formulado una fórmula abstracta con notación en la cual aparece flujo neto de caja 1 más flujo neto de caja 2 más puntos suspensivos hasta el flujo neto de caja n. N nos referimos al año que estemos considerando. Si el saldo de tesorería de del año 1 sería n igual a 1, si el saldo de tesorería del año 4 sería n igual a 4 y así sucesivamente. Como vemos, un cálculo muy sencillo, donde me gustaría volver a destacar que la devolución de préstamos es un pago, pero es un pago que no supone un gasto. Pero es que aquí estamos hablando cobro menos pago de manera pura y sin hacer ningún tipo de distinción. De ahí que sea un análisis muy comprensible y muy interesante para explicarle a una empresa o a los responsables de una empresa a quienes le estemos desarrollando un trabajo de consultoría, para explicarles dónde pueden estar los puntos críticos de su análisis de viabilidad. El criterio, lo recuerdo, era que todos los saldos deben ser positivos, o sea, el saldo del año 1, el saldo del año 2, el saldo del año 3. Si alguno de los saldos es negativo, pues lógicamente estaríamos hablando de que el proyecto no es viable financiero, y al no ser viable viable financieramente, nos encontraríamos con el hecho de que el proyecto no es viable. Con esto concluimos un análisis muy sencillo, un análisis financiero, quedándonos única y exclusivamente una última clase destinada a otro análisis muy interesante, que es el análisis del punto muerto umbral de rentabilidad.